Confesiones del infierno al mundo contemporáneo. Advertencia del más allá. Prefacio. Mi experiencia. Testimonio del editor, Bonaventure Meyer. Además de la gran cantidad de casos de posesión que llegaron hasta nosotros por la Sagrada Escritura, son muchos los textos literarios que, a través de los siglos, dan testimonio de tales acontecimientos. El holandés Wawawasi Bamdam, en su obra Modelar demonios y poseídos, Paloch Editora, 1970, cita más de 200 libros diferentes, que son testimonios de esta realidad. En el año de 1947, tomé conocimiento de un caso de posesión y pude verificar cómo de la misma persona se emitían voces extrañas y cómo la aspersión con agua bendita provocaba una inmediata acción de repulsión. En 1975, asistí a un exorcismo de 7 personas poseídas en una iglesia en Italia. Presencié las reacciones de los pobres poseídos durante el exorcismo. Además de eso, vi sus comportamientos cuando recibían los sacramentos, su disposición y finalmente su capitulación delante del Santísimo Sacramento. Las personas así atormentadas habían venido, por su libre voluntad, para ser exorcizadas por un Padre piadoso, porque buscaban un alivio que nadie más podría darles, como ellas mismas me confirmaran. Una de las poseídas que fuera de los exorcismos se comporta como cualquier otra persona, me mostró cicatrices en sus brazos y me explicó que, durante 25 años, consultó a médicos y profesores de medicina, mas ninguno había conseguido aliviarla, a no ser aquel padre, un hombre santo, que en la iglesia recitara un exorcismo. Ese padre, hombre piadoso y de alma fervorosa, me prohibió que revelara su nombre, dado que el episcopado, por causa del ataque de la prensa y los medios de comunicación, actualmente generalizados en todo el mundo, no autoriza el gran exorcismo con que se expulsan los demonios, y, además de eso, impone al exorcista el mayor de los silencios para que nada se torne público. A pesar de que la Biblia se refiere cerca de 70 veces al infierno y más veces todavía al demonio, encontramos en la iglesia actual obispos competentes, profesores de teología tolerantes, que niegan la existencia del demonio y, con ello, la existencia del infierno y también la de todo el mundo angélico. Sobre la poseída. A propósito de la poseída a la que este libro se refiere, se llegó hace poco, una vez más, a la conclusión de que, en el caso de esta mujer y madre, se trata de un alma reparadora, que desde hace 14 años es atormentada por pavorosos estados de angustias y períodos de insania total. Fue tratada por los métodos más modernos de la medicina y de la psiquiatría durante sus 8 permanencias en la clínica. Cuando, después de los más rigurosos tratamientos, le dieron de alta considerándola como un caso inexplicable, un exorcista conocido comprobó casualmente la posesión de un modo inequívoco. Después de un exorcismo, que contó con la colaboración de varios sacerdotes, realizado en un lugar de las apariciones de la Virgen, Fontanelli Montichiari, en Italia, tanto los demonios, ángeles caídos, como almas dañadas, personas condenadas, fueron obligados por la Santísima Virgen a hacer importantes revelaciones dirigidas a la iglesia actual. Teniendo convidados varios obispos y representantes de la psiquiatría y medicina para que asistieran a un exorcismo, efectuado el 26 de abril de 1978, el día de fiesta de la Señora del Buen Consejo, estuvieron en mi casa. Para su realización, 6 sacerdotes y también un psiquiatra francés, el doctor M. J. Muret, director clínico del Hospital Psiquiátrico de Limoux, Francia, poseedor de gran experiencia en tales fenómenos. Después del exorcismo de 3 personas,
con muchas revelaciones, salidas de la boca de una poseída antes y después del exorcismo, el doctor Murray dejó por escrito su testimonio, afirmando que en el caso presente no se trataba de esquizofrenia ni de histeria, sino del control de una persona por una fuerza exterior, al cual la Iglesia Católica llama posesión. Esta mujer poseída y madre de 4 hijos, era continuamente atormentada hasta el límite de sus fuerzas. A pesar de eso, procuraba cumplir lo mejor posible con sus deberes familiares. El peso monstruoso, los tormentos causados por los demonios que le perturbaban el sueño nocturno, las continuas revelaciones hechas por los espíritus significaban un martirio permanente. Y su único alivio vino de aquellos sacerdotes que, contrariando las tendencias actuales, se compadecieron de su estado, le administraron los sacramentos y recitaron el exorcismo. Mas ya el 25 de abril de 1977, por disposición de la divina providencia, había visitado a la poseída y asistido a un exorcismo, acompañado por el profesor Dr. Georg Sigmund de Fulda. Como docente, ha formado generaciones de sacerdotes y es también teólogo, filósofo y biólogo. Ya ha publicado un gran número de trabajos científicos, de tal modo que es un físico de renombre mundial. El cristiano evangélico Pascal Jordan lo calificó como uno de los filósofos y teólogos más importantes de la actualidad. Sin tomar posición con respecto al contenido de las revelaciones demoníacas, el profesor Sigmund escribe en su epílogo: con relación a lo personal, estoy convencido de que no se trata ni de una histérica, ni de una psicópata, ni de una enferma psíquica, lo que además ya fue confirmado por médicos especialistas. Esos fenómenos de posesión, como yo mismo pude apreciar, dan la impresión de tratarse de una posesión auténtica. Ella y también su familia sufren, pues las autoridades competentes impiden una verdadera asistencia espiritual, por recelos todavía incomprensibles, en una época en que reina la negación espiritual. En su testimonio, el profesor Sigmund se refiere al número siempre creciente de personas, incluso en las escuelas superiores de teología, que niegan la existencia de Satanás y de los ángeles. A esta actitud le sigue la destronización del Altísimo. Bonaventure Mayer. La vida de la poseída. Aunque la persona citada, debido a su estado de salud y gran distancia y aislamiento de su aldea, Natalie, que solo tiene escuela primaria, posee una inteligencia por encima de la media, comprensión rápida y buena memoria. De su biografía, que ella misma escribió a máquina, extraemos los siguientes mensajes. Por motivos comprensibles omitimos nombres y lugares, y por cuestiones de espacio abreviamos las descripciones. Mis padres vivían en una pequeña quinta. El lugar es muy solitario. Nací en la Suiza alemana en 1937, el domingo del Santo Escapulario, día en que la admisión de niños en la congregación del escapulario era solemnemente festejada. Fui bautizada el martes siguiente. Dice mi madre que yo, un bebé, lloraba mucho y dormía excepcionalmente poco. Pensaban, en tanto, que eso era debido a problemas intestinales, pero nunca fue posible fundamentar esas conjeturas de una manera satisfactoria. En la primavera de 1944 comencé la escuela. Era una criatura tímida y muy calma. Aprendía con facilidad. La lectura, la escritura y las cuentas no representaban dificultad para mí. El lugar preferido era la vera del río, las hierbas y las flores. Muchas veces me juntaba con otros niños y nos gustaba dejar las piernas dentro del agua. Nuestras conversaciones eran iguales a la de otros niños de la misma edad. También hablamos algunas veces de asuntos de carácter religioso, del cielo, del infierno, del purgatorio. Hice mi primera comunión en 1946.
Realicé ese acto de una manera muy seria y me preparé todo lo que pude. De un modo general, puedo decir que el tiempo escolar pasó sin incidentes dignos de notar. Desde muy pequeña, acompañaba a mis padres al campo donde intentaba ser útil, y mis hermanitos exigían mucho tiempo de atención. Después de mi primera comunión, iba casi diariamente a misa y a la Sagrada Comunión. Tenía entonces la sensación que cuando leía mi misal negligentemente o rezaba menos, eran menos abundantes las gracias recibidas. A mis 13 años, tuve que aguantar algunos ataques más o menos duros de otros niños. Ellos cuchicheaban que era una beata y que sería monja. Sentía mucha vergüenza, más refiriéndose al caso. Mi abuela me decía, «Reza, no le des los oídos a otros niños. Ellos no saben lo que dicen. Lo que importa es que Dios esté constantemente contigo». Me gustaba mucho ir a la iglesia, y cuando en la solemne misa el coro entonaba sus cánticos, los altares estaban adornados con flores y el olor a incienso se esparcía. Tenía la impresión que todos los que allí se encontraban estaban muy cerca del cielo. Cae la noche. Algún tiempo después de la muerte de mi abuela, en 1951, tuve que enfrentar un período de duras pruebas, apoderándose bruscamente de mi alma angustias y escrúpulos que jamás había experimentado anteriormente. El sufrimiento se prolongó de manera inquietante y ya no era la misma. Es claro que mis principios y mi actitud para con Dios se mantenían, mas todo mi universo mental se puso a vacilar y fui presa de una confusión profunda. Sentía una enorme apatía e interiormente una total falta de interés. La dolencia y los sufrimientos atacaban con una intensidad tal que a veces me sentía despedazada. Mis pensamientos iban y venían. Fuese cual fuese el asunto de mis reflexiones, jamás encontraba una luz. Y lo peor es que no conseguía liberarme de esos pensamientos. Era como si todo estuviera triste y apagado. En una ocasión, pienso que en el Día de Todos los Santos, en 1952, tenía entonces 15 años, en medio de una gran perturbación, dije a mi madre, «Madre, me siento en un estado de gran aturdimiento». Ella me dijo algunas palabras de confianza y me dijo que todo volvería a la normalidad. Solo era preciso que yo lo quisiera realmente y buscara mi alegría perdida. Mas ahí es que encontraba la dificultad. No conseguía encontrarla, aunque la hubiese buscado con todas mis fuerzas. En cuanto a la voluntad, lo que no habría hecho y dado para recuperar mi antigua libertad. Pero eso no estaba en mis manos. Mis angustias aumentaban y ya ni siquiera podía dormir sola en mi cuarto. Mi padre se mudó de cuarto, así podría estar cerca de mi madre. Aunque ella estuviera junto a mí, el miedo y la angustia estrangulaban mi garganta. Los latidos de mi corazón resonaban hasta el cuello. Me sentía asaltada de un terror inmenso que me impedía hasta hablar. La angustia y el terror me penetraban a tal punto que una hora parecía casi una eternidad. Independientemente de esto, tenía la conciencia de que Dios quería que aceptase esos sufrimientos por la salvación de las almas. Me esforcé por aceptar todo. En esa noche también aconteció algo extraordinario que me impedía aceptar ese sufrimiento. Cuando digo aceptar, me gustaría acentuar que esto aconteció en la noche en que di el sí. Aceptar la voluntad de Dios. Era el comienzo de la insania total, y lo más simple era aceptar la voluntad de Dios. Más tarde, comprendí que me envolvía y revolvía en esta cruel oscuridad, sin encontrar una salida. Este tormento era mi cuestión, día y noche, y ninguno podía ayudarme. Mi madrina me acompañó al médico, que quedaba muy alejado. Él dijo que yo tenía una inflamación en los riñones y en la vejiga, y que eso me atacaba el sistema nervioso.
Me recetó medicamentos, mas continué empeorando y algún tiempo después, el médico me mandó para el hospital. Era el comienzo de la insania total, y lo más simple era aceptar la voluntad de Dios. Más tarde, comprendí que me envolvía y revolvía en esta cruel oscuridad, sin encontrar una salida. Este tormento era mi cuestión, día y noche, y ninguno podía ayudarme. Mi madrina me acompañó al médico, que quedaba muy alejado. Él dijo que yo tenía una inflamación en los riñones y en la vejiga, y que eso me atacaba el sistema nervioso. Me recetó medicamentos, mas continué empeorando, y algún tiempo después, el médico me mandó para el hospital. De este modo, esta pobre criatura fue sometida desde los 14 años, la mayor de los martirios. Pasé los años siguientes ayudando en los trabajos domésticos, siendo esta actividad solamente interrumpida por los tratamientos médicos y por cortas estadías en el hospital. Como esos sufrimientos no bastasen, tuve que mandar a arrancarme los dientes porque un médico pensó que ellos eran las causas de mis sufrimientos. Esto, pues, no me llevó a ningún cambio, fue apenas para la pobre un sufrimiento adicional. La divina providencia le dio entonces un hombre sin fortuna, pero honesto, y se casó con él en 1962, aunque al principio la familia no estuviera de acuerdo. Esta mujer, y madre cerca de los 40 años, dio a luz a 4 encantadores bebés. Durante los embarazos y los partos, no experimentó ninguna mejoría en sus inexplicables sufrimientos. Por el contrario, más enflaquecida que nunca fue llevada a clínicas y casas de reposo, hasta que, por fin, los especialistas de una clínica de gran prestigio la mandaron a casa, como una persona mentalmente sana, considerándola un caso inexplicable. Inyecciones, electrochoques y otros tormentos le habían ocasionado mayores e insoportables sufrimientos, interrumpidos apenas por pequeños rayos de luz. Por el año 1972, entonces con 35 años, cuando registró ligeras mejorías. Ella escribió sobre esto. Se descubrió, por casualidad, que sufría de una falta total de fósforo. Tomé unas cápsulas y sentí mejoría en mi estado general. ¿Hasta qué punto era fósforo, Al? ¿Hasta qué punto era voluntad de Dios que me daba finalmente alivio? No lo sé. Conseguí dormir, si es que se puede llamar dormir a un mero pasar por el sueño, o tal vez era solo dormitar. Los estados de angustia eran cada vez más raros. Sentía de nuevo voluntad de reír y hasta podía hacer mis trabajos caseros normalmente. Y mi marido andaba radiante. En realidad, no había nadie que se sintiese más aliviado que yo. Podía tener nuevamente 2 hijos conmigo, lo que me daba una enorme alegría. Alabé y glorifiqué al Señor por estar felizmente liberada, mas no por eso dejé de comprender que el sufrimiento, por mayor y más amargo que sea, puede ser siempre una gracia. Por eso, pensé muchas veces que Él sabía la razón de haberme conducido a través de esa noche. Exorcismos y revelaciones. En 1974 sobrevino una grave recaída. Mi hermana me llevó a la casa de un hombre bueno y que ya había prestado ayuda a muchas personas. En su presencia sentí bruscamente una sacudida en el brazo, sin que yo lo hubiera movido. El hombre dice de repente, «Pienso que la señora está poseída». Enseguida fui a ver a un sacerdote que se mostró muy escéptico, mas, a pesar de eso, me hizo un exorcismo. Entonces él me dijo que todas las señales indicaban que se trataba de una posesión. Finalmente, después de varios exorcismos difíciles y muchas oraciones, un exorcista experimentado consiguió romper la barrera. Después de varios exorcismos, los demonios y las almas condenadas, con ciertos intervalos, se fueron revelando. Así consiguió una liberación temporaria, pero todos los demonios volvieron. Se le pidió a un obispo la autorización para hacer un exorcismo oficial
y asumir la responsabilidad. El día 8 de diciembre de 1975, 5 exorcistas obtuvieron la autorización para el gran exorcismo. Luego siguieron otros, de carácter más limitado, en los que estuvieron presentes no más de 3 sacerdotes. Las revelaciones hechas en el curso de estos exorcismos por los demonios, bajo las órdenes de la Santísima Virgen, son las que se encuentran en la presente obra. Situación presente. Los padres confirmaron, en algunas frases escasas y sucintas, ciertos datos de la vida de su familia. Tanto esta como ella ignoraron hasta 1974 el origen de sus indecibles sufrimientos. Lo habían intentado todo por medio de la medicina, de la psiquiatría, para que la hija pudiera tener el alivio de una cura. Todo en vano, solo le restó el camino de la oración. Lo que más impresiona en la casa paterna es la simplicidad y el horror ante cualquier idea de lo maravilloso o espectacular. Los orígenes de los sufrimientos de su hija son para ellos inexplicables y se entregan confiadamente a la oración, una sumisión total a la voluntad de Dios. Los numerosos documentos, como cartas, registros grabados y fotografías sacadas durante el exorcismo, están a disposición de la Iglesia para una investigación canónica. La divina providencia no ha permitido ni siquiera que sus amigos y vecinos se enteraran sobre lo que le estaba pasando. Su posesión solo se manifiesta en su vida interior, y aunque sea atormentada durante noches enteras, puede durante el día desempeñarse en sus tareas domésticas. Desde 1975 no frecuenta la iglesia ya que es horriblemente acosada por los demonios en diversas partes de la Santa Misa, en la bendición o cuando se encuentra en contacto con las reliquias y objetos benditos. Siempre que es posible, la visita semanalmente un sacerdote que le administra los sacramentos. Los planes de Dios. A pesar de los sufrimientos expiatorios que esta mujer acepta con tanta generosidad, la miseria interior que soporta y el total abandono en que vive, particularmente en los días siguientes a los exorcismos, en una unión con los sufrimientos de Cristo, con su agonía y abandono, su contribución para la salvación de las almas. La gran preocupación de esta alma reparadora es la de no entorpecer por su culpa las revelaciones hechas en nuestro tiempo por los demonios, bajo las órdenes de la Reina del cielo y de la tierra, y no permitir así que, por negligencia y descuido, muchas almas que podrían salvarse sean condenadas para siempre. Pedimos a todos los lectores de estas líneas una oración especial por la intención de esta alma sacrificada. Testimonio del reverendo Padre Renz. Debido al empeño de un hermano espiritual de la Compañía de Jesús, Padre Roderick S. Honda, accedí a una invitación para llegarme a Suiza, donde, juntamente con otros padres, hice 5 exorcismos a la poseída, del 10 de junio al 13 de junio, siguiendo el método de su santidad, León XIII. De acuerdo con mi experiencia en estos asuntos, estoy convencido de que, en el presente caso, se trata ciertamente de posesión y de que las revelaciones son hechas por los demonios por comando y coacción evidente de un poder superior, lo que no impide que los demonios se resistan continuamente a esa imposición. El calvario extremadamente doloroso de la poseída desde hace 24 años y su aceptación de los sufrimientos enviados por Jesús, las muchas oraciones de gran número de personas y el contenido de las revelaciones hechas son garantía de que ellas son queridas por Dios y por María, Madre de la Iglesia. Naturalmente, todas las comunicaciones sobre la verdadera doctrina de la Iglesia en su situación actual tienen que examinarse.
La oposición levantada contra las revelaciones presentes denuncia la voluntad de estructura de los demonios. El contenido de este libro tiene como objetivo una sólida renovación de la Iglesia. Además, no es la primera vez que Dios y la Santísima Virgen se manifiestan a la Iglesia a través de los demonios, como lo prueba la conocida obra Sermones del Demonio, de Niklaus von Ripperschwand, 13 de junio de 1977. Wolf von Ripperschwand, 13 de junio de 1977. El padre Arnold Renz, SDS, nació en 1911 y fue ordenado sacerdote en Passau en 1938, como miembro de la Orden de los Salvatorianos. Desde 1938 hasta 1953, trabajó como misionero en Fujian, China. De 1954 a 1963, fue párroco y director espiritual de varias parroquias e institutos religiosos. A partir de 1965 y hasta 1976, fue párroco en Rex-Shipak-St. Pius, en Spessart, diócesis de Würzburg. El obispo Stangl de Würzburg le encargó el caso de la posesión de Annelies Michel en Klingenberg. Enseguida volvió a su parroquia. Testimonio de Denkinger, joven teólogo. Testimonio de un joven teólogo que analizó directamente el texto del libro antes de su impresión definitiva. Después de una lectura crítica de la presente obra, después de oír algunas de las grabaciones, después de una visita a la mujer en cuestión, solo me resta declarar lo siguiente. Estoy absolutamente convencido de la autenticidad divina de las revelaciones aquí publicadas. Yo y mi teología moderna tenemos que rendirnos ante una humildad tan grande como la que resaltan los textos. Johannes Denkinger, teólogo diplomado, Olten. Algunas observaciones y esclarecimientos. Los demonios son forzados por el cielo a hablar contra su voluntad sobre la Iglesia y sobre su situación actual, de tal modo que sus declaraciones contrarían a su reino y favorecen al reino de Cristo. En su odio, los espíritus infernales evitan, la mayor parte de las veces, pronunciar el nombre de María, la bienaventurada, la Virgen y la Madre de Dios. Se refieren a la Virgen Santísima como ella, la de arriba. Tampoco dicen, María así lo quiere, sino, ella lo quiere, ella nos fuerza, ella nos manda a decir. Del mismo modo eluden de diversas maneras el nombre de Jesús y de la Santísima Trinidad. Muchas veces acompañan sus palabras con un gesto del dedo de la poseída, apuntando hacia arriba o hacia abajo. Cuando los demonios exigen oraciones, por ejemplo, cuando dicen que es necesario recitar una oración antes de hablar, es claro que este pedido no resulta de un deseo del infierno, sino del cielo, que lo pide por medio de los demonios. Durante las revelaciones hechas por su boca, la poseída fue violentamente atormentada con dificultades al respirar, convulsiones, perturbaciones cardíacas y crisis de sofocación. De ahí el carácter, muchas veces irregular, de las frases. Como estos exorcismos contrarían al infierno, los demonios se niegan muchas veces a continuar hablando. Además de eso, tienen objeciones diversas. Rezongan, gritan, cambian. Un 50% de estas partes fue omitida por cuestiones de brevedad y simplificación, pero en su conjunto, la lucha fue mucho más dura y prolongada de lo que el lector podría imaginar. Es preciso tener eso bien presente para no cometer el error de pensar que estas graves revelaciones fueron obtenidas fácilmente. Atrio, los exorcistas, los sacerdotes, cuyos nombres se dan a continuación, declaran que, basándose en su conocimiento personal sobre el caso de posesión, están absolutamente convencidos de la autenticidad de las revelaciones hechas por los demonios,
bajo la orden de la Santísima Virgen. Padre Albert Darks, Niederbuchsitten, Padre Arnold Egli, Ramiswil, Padre Ernest Fisher, misionario, Gossau, Padre Pius Gervasi, OSB, Dicentis, Padre Karl Holdener, retirado, Ried Padre Gregor Meyer, Trimbach, Padre Robert Rindere, CPPS, Au Padre Louis Bellard, retirado, Cesneux. Pequeñolos sacerdotes son todos de nacionalidad suiza, excepto el Padre Fischer, que es alemán. Todos participaron del exorcismo, salvo el Padre Gregor Meyer, que durante algún tiempo fue director espiritual de la señora atacada, a quien conoce muy bien. Otros 2 padres son de nacionalidad francesa y participaron también en el exorcismo. Nota bene, a pesar de los testimonios de los sacerdotes participantes y de otros peritos, deseamos declarar que, de acuerdo con el decreto del Papa Urbano VIII, este documento solo tiene autoridad humana. Sometemos la totalidad del texto al juicio supremo de la Santa Iglesia. Fin de la primera parte.